Hola, hola amigos de Tronquitos, bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que me ves, pues yo soy Mariana y espero que estés muy bien el día de hoy. Te agradezco muchísimo por estar aquí viendo este video. Y bueno, como ya viste en la miniatura, esta es la segunda parte del cuidado de las calateas. Ya tengo un primer video en donde les comenté todos los cuidados básicos que deben llevar estas plantas, sobre la luz, el riego, la humedad ambiental que es tan importante en estas plantas, sobre el fertilizante, la calidad del agua que deben usar, todo en general sobre el cuidado de ellas. Pero hoy, como tengo calateas nuevas y ya llevo más meses pues cuidando de ellas, me he podido dar cuenta de cositas que no les dije en ese video y que me encantaría pues comentarles para que ustedes también tengan a sus plantas lindas. Así que comencemos. Ok amigos, miren, aquí tengo a esta vieja amiga que vieron en el video pasado, la calatea Warsewixi, que está gigantesca. Aquí tenemos esta hojita amarilla, pues que ya está llegando al final de su ciclo, pero no quiero cortarla, quiero que se le caiga por sí sola. Voy a mostrarles un poquito más de lejos porque está gigante y no, como que no cabe en el cuadro de la cámara, no se aprecia bien lo grande que está. Pero miren, hace unos meses, más o menos hace 4 meses, le empezó a crecer a mi calatea Warsewixi esta vara floral, esta segunda y una tercera que le corté porque quise hacerle un esqueje para tener una planta calatea Warsewixi nueva. Como ustedes saben, las calateas se reproducen mayormente por división de planta, pero en el caso de que tú veas en tu calatea algún nudo en donde puedas cortar para reproducir a tu planta por esqueje, puedes hacerlo. Yo, pues miren, hice este esquejito, corté una de las varas, lo puse en agua, aquí no se ve el agua pero tiene agua, y pues estoy esperando que les salgan las raíces. Ya lleva unas buenas semanas aquí esperando a ver si las raíces terminan de salirle. Yo creo que ya está a punto y bueno, voy a esperar a que les salgan para cortar luego las otras 2 varas y también ponerlas a reproducir. Estoy muy feliz por eso. Pues sí, miren, mi calatea Warsewixi está de lo más bien, de lo más contenta de eso. Luego, miren, aquí tengo a mi calatea macoyana. Miren qué linda está. Está súper sanita, la tengo ya desde hace un par de semanas y está espectacular. Así debe lucir la calatea macoyana por debajo de sus hojitas. No es completamente morada como puede ser la calatea Rociopicta, que ya se las voy a enseñar, y la calatea Warsewixi. Miren sus hojitas, son completamente moradas por debajo. La macoyana solamente tiene estas pintitas moradas solamente en la parte donde está el verde más oscuro de la hoja. ¿Ven? Está hermosa esta planta. Vamos a una parte no tan linda de la historia, y es que miren a mi calatea Rociopicta cómo está. Ahorita está pasando por un ataque de unos insectos malignos llamados thrips que le quitan la vida demasiado rápido a la planta. Es algo que, mira, es que ni siquiera la cochinilla es como un poco más lenta. Los thrips son pero así, rapidito, en 1 o 2 semanas ya tienen a la planta súper mal. Me parece increíble. Yo los descubrí cuando todavía los thrips eran unas larvitas. Es un poco más complicado de ver, un poco más difícil, pero yo siempre que veo un movimiento, porque siempre reviso las hojas por debajo, esa es otra cosita, siempre se ocultan debajo de las hojas.
siempre las reviso y siempre me fijo muy bien, y cuando veo un movimiento raro pues agarro la cámara, agarro el zoom y lo acerco para ver un poco mejor, y me di cuenta que estaba toda llena de larvas de thrips. Luego de larvas pasan a ser unos piojitos como alargaditos y negros, son como unos pulgoncitos y son horribles, y cuando están así pues destrozan a la planta más rápido. Así que sí, creo que tengo que repetir el proceso otra vez en unos días, el proceso que hice para pues quitarle esas larvas, para estar ya segura de que está libre de thrips. Lo que hice cuando me di cuenta que tenía las larvitas de los insectos malignos que le chupan la vida a mi planta fue que agarré la planta y la puse debajo del chorro del agua, la limpié muy bien con agua, y luego agarré agua con jabón potásico y un pañito de microfibra y las limpié muy bien con esa mezcla de agua y jabón, y luego lo que hice fue echar un remedio especial para thrips. ¿Qué pasa? Que hay veces que así limpies muy bien y dejas la planta sin una larva, pues quedan los huevecillos y la plaga te vuelve a salir. Los animalitos, las larvitas, vuelves a poder verlas en 2 semanas de nuevo. Entonces hay que limpiar, hay que repetir el proceso una vez. Por eso hay veces que es tan difícil deshacerse de las plagas, por esa misma razón, por los huevecillos. Otra historia no muy feliz es la de mi calathea Triostar, que también le han caído thrips, pero como que ha sido muy gentil esta plaga con esta planta. No se ha visto tan afectada, pero sí se nota el daño en sus hojitas. Y bueno, en fin. Miren amigos, uno de los tips que quiero darles hoy con respecto al cuidado de las calatheas es que no dejen nunca de revisar sus raíces antes de comprarla. ¿Por qué? Porque las raíces de las calatheas son lo más delicado de la planta, y puede que ya tenga las raíces dañadas antes de que tú la hayas llevado a tu casa. Entonces tú compras la planta con las raíces en mal estado, la llevas a tu casa y la planta luego no te dura nada. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para matar a esta planta tan rápido? Y fue que tenía sus raíces malas y ya las compraste así. Así que siempre, miren, no les digo que las vean en todas las plantas, que yo siempre lo hago, pero con las calatheas que no falte tu ojo en sus raíces antes de comprarla, siempre. Ese es el primer paso, ¿vale? Otro tip: una vez que compres a tu calathea y la lleves a tu casa, no la vayas a trasplantar. Déjala ser en el espacio donde la vayas a dejar vivir en tu casa un tiempo. No importa que tenga un poco las raíces por fuera, déjala que se acostumbre a ese ambiente, y luego cuando la vayas a trasplantar, no le alborotes mucho esas raíces. No le vayas a quitar todo el cepellón que tiene en sus raíces para luego ponerle un sustrato nuevo. No se lo quites todo, a menos de que el cepellón esté infectado con plaga. Si es así, bueno, ya eso es otro tema. Pero si las raíces y su cepellón están bien, no las muevas mucho. Muévelas un poco, pero no le vayas a quitar todo eso, porque sus raíces son delicadas, y si las mueves mucho, pues puede que la planta te reaccione bien, pero puede que no. Así que no nos queremos arriesgar. Así que con que las muevas un poco va a estar bien. Eso es lo que yo he hecho siempre con mis calatheas y me ha funcionado. Nunca han pasado por ese shock de trasplante. ¿Vale? Un tipcito importantísimo: el material de las macetas en donde planten a su calathea.
Amigos, que sea de plástico. Las macetas de plástico son las mejores amigas de las calateas. El plástico siempre. Nunca pongan una maceta de terracota porque la maceta de terracota, como ya les he dicho varias veces, pues transpira, es muy porosa. Ella saca el agua de la planta. Y eso no lo queremos. Nosotros queremos que sus raíces se mantengan húmedas, no encharcadas, húmedas. Y el plástico es el mejor material para mantener esa humedad. Otra cosita de la que me di cuenta cuidando a las calateas, nadie me lo contó, yo me di cuenta por mí misma, por mi experiencia, pues cuidándolas, es que no todas las calateas son tan exigentes en cuanto a su humedad. Mi calatea Warsawixi, esta señora grandísima, esta que ven aquí, aunque puede parecer que es complicada, pues ella aguanta mucho menos humedad de lo que puede aguantar la calatea macoyana o la calatea rociopicta. Miren, en mi experiencia con mi calatea rociopicta, yo les conté en el video pasado que yo las tenía en doble maceta, así. Adentro de esta está la de plástico. Miren, miren. Y que en el fondo yo le tenía piedritas con agua. Me di cuenta en algún momento que eso no era tan necesario con esta planta porque aguantaba perfectamente. Yo solamente con pulverizarla y limpiarle sus hojas, esta calatea tiene. No se ponen sus hojas feas, no sufren tanto como pueden sufrir otras calateas. Esta se puede decir que es un nivel de calatea intermedio. ¿Qué otra calatea no es tan exigente? La calatea rociopicta. Me he dado cuenta, si no fuese por la plaga que tiene, esta calatea estaría muy bien sin tanta humedad ambiental. Siento que sus hojitas son muy resistentes. Y me he dado cuenta porque tampoco le he tenido las piedritas con agua adentro de su maceta. Aquí también, esta también la tengo en una doble maceta, la decorativa y la de plástico, que ya la decorativa no le queda mucho, se le ve ya la de plástico por fuera, pero bueno, si no fuese por la desgracia de plaga que tiene, porque es una desgracia para esta planta, estaría mucho más bonita. Qué lástima. Otra cosita que les quiero comentar sobre estas bellezas es referente a su sustrato. Si ustedes ven mi primer video sobre las calateas, se van a dar cuenta que estaba la calatea Warsawixi y la calatea rociopicta verde. Esa planta fue mi primera calatea que terminó por morir. Ella fue mi maestra en este mundo de estas plantas tan exigentes. Con ella fue todo mal. Primero, la compré con muchas hojas quemadas y feas. Segundo, la maceta estaba enchumbada de agua. Tercero, no había ningún crecimiento por toda la planta. No estaba creciendo. A mí siempre me gusta comprarla con algunas hojitas nuevas, algunas hojitas que estén abriendo, y en ella pues no había ninguna. Después, cuando llegó aquí a la casa, fue a peor cada día. No sé ni cuántas veces la trasplanté, no sé ni cuántas veces le corté hojas mal. Al final terminó por morir. Y también un error que cometí fue hacerle un sustrato solamente hecho a base de turba negra. Eso fue un error mío porque la turba negra absorbe demasiada agua. ¿Y qué pasa? Yo quería que le salieran raíces nuevas, pero no lo logré. Terminé por matarla con tanta humedad y con tanta agua que absorbe la turba negra, y por lo lento también que se seca. Llegó un momento en que la planta, las raíces ya no estaban absorbiendo agua porque ya simplemente estaban muertas y la turba nunca se secaba. Y fue donde dije, miren, ya esta planta ya no da para más, hay que botarla porque ya no va a revivir. Entonces, aquí quiero llegar a que mezclen siempre
el sustrato de sus calateas con un material un poco más poroso. Tampoco estoy diciendo que haya una mezcla ideal para las calateas, porque tu mezcla de sustrato siempre va a depender del sitio donde vivas, de qué tanto calor haga. A lo mejor si me voy a una ciudad en donde, o aquí mismo en pleno verano, que hace tanto calor, puedo agarrar y puedo ponerle a mi calatea pues un poco más de turba negra, ¿por qué no? Para que aguante también sin regar más días. Es un buen tip que puedo aplicar en el momento en que me vaya de vacaciones, para que las calateas no pasen tanta sed, por decir algo, por decir otra cosa. Pero si estoy aquí y el ambiente está fresco, puedo mezclar a mi sustrato con un material más poroso y turba negra, o humus de lombriz, que también absorbe bastante agua y aparte le da beneficios a tu planta para que crezca mucho mejor. Eso es lo que le puedo decir el día de hoy sobre las calateas. Espero que les haya encantado este video, que hayan aprendido un poco más sobre estas hermosas plantas, que tengan muchas calateas, que quieran comprar muchas calateas y que las tengan preciosas en sus casas. Recuerda suscribirte, dejarme un comentario allá abajito y por supuesto darle like a este video. Nos vemos en el próximo video.